Buenos días, soy el estudiante Cajo Suárez José Eduardo. Mi tema a exponer sobre el proyecto de final de ciclo es acerca de determine si la clase trabajadora tiene conocimiento de los contratos de trabajo que constan en el Código de Trabajo. Como introducción tenemos que se llama contrato de trabajo a un documento legal en el que se formaliza un acuerdo entre el patrono y el trabajador, en el que se detallan los términos en que se dará la relación de trabajo entre ellos. Estos términos son los cuales el trabajador prestará sus servicios al patrono bajo su dirección y recibirá a cambio un salario o retribución monetaria. En Ecuador existe la normativa que expresa las relaciones laborales entre trabajador y empleador en el Código de Trabajo, donde incluyen y regulan derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. El Código de Trabajo contiene normas especiales que regulan aplicando diversas modalidades y limitaciones de las condiciones laborales, especificando libertad de trabajo y contratación, y renunciabilidad de derechos, protección judicial y administrativa. Como objetivos tenemos que el objetivo general es analizar el conocimiento de la clase trabajadora sobre los diferentes tipos de contratos que constan en el Código de Trabajo de Ecuador. Entre los objetivos específicos tenemos que determine lo que es la clase trabajadora y un contrato de trabajo según el Código de Trabajo y clasificar los diferentes tipos de contratos presentes en el Código de Trabajo del Ecuador. Como marco teórico tenemos que un contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y su empleador en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo, todo a cambio de una determinada retribución. Elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede tener diversas formas, pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son esenciales, como por ejemplo la identificación de las partes, o sea, los nombres, apellidos, direcciones y documentos identificativos de las partes que firman el contrato. De igual manera, fecha de inicio y duración de la relación laboral, el domicilio de la empresa, descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo, el monto de salario inicial y los complementos salariales. De igual manera, la duración y distribución de la jornada laboral, duración de las vacaciones, plazos en los que se debe dar aviso para poder finalizar el contrato. Esto va tanto de parte del trabajador como parte del empleador. Y por último, convenio colectivo. De igual manera, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Depende de las leyes de cada país. Por ejemplo, en España las personas que pueden firmar un contrato de trabajo son los mayores de 18 años, los menores de 18 años legalmente emancipados, las personas entre 16 y 17 años que cuenten con el permiso de sus padres o tutores, extranjeros de acuerdo a lo que dicte la legislación vigente y personas discapacitadas con la firma de su tutor. Derechos y obligaciones del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador que se convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derechos de su empresario. El empresario contrae obligaciones con el trabajador, los representantes legales de los trabajadores, el servicio público de empleo, en los cuales los empresarios están obligados a comunicar al servicio público de empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas. Derechos de los trabajadores, en los cuales tenemos como a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, al compromiso y formación del trabajo, a no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo, a la integridad física y a la intimidad, a percibir puntualmente la remuneración pactada y los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. Y deberes del trabajador, tenemos que deben cumplir las obligaciones concretas del puesto del trabajo conforme a los principios de buena fe y diligencia, cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten
cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva, no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella, contribuir a la mejor productividad y los demás que se destaquen en el contrato de trabajo. Indicativo de las partes que firman el contrato. De igual manera, fecha de inicio y duración de la relación laboral, el domicilio de la empresa, descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo, el monto de salario inicial y los complementos salariales. De igual manera, la duración y distribución de la jornada laboral, duración de las vacaciones, plazos en los que se debe dar aviso para poder finalizar el contrato. Esto va tanto de parte del trabajador como parte del empleador. Y por último, convenio colectivo. De igual manera, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Depende de las leyes de cada país. Por ejemplo, en España las personas que pueden firmar un contrato de trabajo son los mayores de 18 años, los menores de 18 años legalmente emancipados, las personas entre 16 y 17 años que cuenten con el permiso de sus padres o tutores, extranjeros de acuerdo a lo que dicte la legislación vigente y personas discapacitadas con la firma de su tutor. Derechos y obligaciones del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador que se convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derechos de su empresario. El empresario contrae obligaciones con el trabajador, los representantes legales de los trabajadores, el servicio público de empleo, en los cuales los empresarios están obligados a comunicar al servicio público de empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas. Derechos de los trabajadores, en los cuales tenemos como a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, al compromiso y formación del trabajo, a no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo, a la integridad física y a la intimidad, a percibir puntualmente la remuneración pactada y los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. Y deberes del trabajador, tenemos que deben cumplir las obligaciones concretas del puesto del trabajo conforme a los principios de buena fe y diligencia, cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva, no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella, contribuir a la mejor productividad y los demás que se destaquen en el contrato de trabajo. Clasificación de los contratos de trabajo. Entre la clasificación tenemos los contratos expresos y tácitos, también tenemos los contratos a sueldo, a jornal, en participación y mixto. Otro tipo de contrato es por estabilidad mínima y experiencia. También tenemos contrato a prueba. Otro tipo de contrato es por cierta obra, por tarea o a desatajo. Y por último tenemos los contratos eventuales, ocasionales, de temporadas o por horas. En los contratos expresos, bueno, en esta hace referencia a que el empleado y el empleador deben pactar las condiciones, ya sea de forma oral o de forma escrita. El contrato tácito, este hace referencia a que es toda relación que exista entre el empleado y el empleador. En el contrato a sueldo, bueno, el contrato a sueldo, su característica principal es que el sueldo es establecido por meses. En el contrato a jornal, este aquí se refiere a una prestación de servicios de carácter físico por el cual va a tener una remuneración, es decir, va a tener una ganancia dependiendo el tiempo, la tarea o el jornal que realice. En participación, el contrato en participación, este de aquí hace referencia a que el empleado también va a tomar parte de las utilidades del empleador. Es decir, por ejemplo, puede contratar otras personas para que realicen cierto tipo de tareas. El contrato mixto, bueno, este
a pesar de recibir su salario o su sueldo, también va a tener ganancias extras en caso de que realice algún trabajo de tipo extra. ¿Ya? En lo que es el contrato a prueba, este aquí tiene como tiempo de duración de máximo 90 días. Y este se puede dar por finalizado si una de las partes lo desea. El contrato por estabilidad mínima y experiencia, en esta se establece que es 1 año como tiempo mínimo de duración. Esa es la característica principal. Lo que son las bases legales. Bueno, las bases legales no son más que las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Pero para la redacción de estas se toma como base lo que es el Código de Trabajo ecuatoriano, en el cual se analizan los artículos para En lo que respecta al análisis e interpretación de resultados, tenemos como cuadro 1 a la pregunta: ¿conoce usted sobre qué son los contratos de trabajo? Las respuestas a este interrogante son sí, no, poco o muy poco. Con un total de 12 personas encuestadas, tenemos que según la encuesta realizada se evidenció que el 58% de los trabajadores sí tienen conocimiento de qué son los contratos de trabajo, mientras que un 17% tienen poco conocimiento y un 25% no tienen conocimiento. Esto se ve reflejado en que no todos los trabajos se hacen por medio de un contrato, que es de gran importancia, ya que va a ser el contrato quien defina las normas del empleo, así como los beneficios, las responsabilidades y las prohibiciones. Si se observa la tabla, en muy poco se puso la opción 0, el cual indica que sí hay conocimiento, aunque sea poco. En el cuadro 2 tenemos: ¿conoce usted alguno de los reglamentos del Código del Trabajo? ¿Cuántos? Con las alternativas a esta pregunta fueron 3, 5, 10, 15 y otro número. Con un total de 12 personas encuestadas, tenemos que según la encuesta realizada se evidenció que el 14% de los trabajadores consideran que son 3 los reglamentos del Código del Trabajo. El 25% de estos trabajadores consideran que son 5 los reglamentos, mientras que un 17% consideran que son 10 y un 17% consideran que son otro número. Se puede evidenciar que se desconoce por parte de los trabajadores el número de reglamentos que tiene el Código de Trabajo. En el cuadro 3 tenemos: señale cuáles son los requisitos que usted cree que debe tener un contrato de trabajo. Las alternativas a esta pregunta son salario, tipo de contrato, horario de contrato, tipo de festejo, salidas de fin de semana. Con un total de 12 personas encuestadas, según la encuesta realizada se evidenció que el 50% de los trabajadores consideran que los requisitos de un contrato de trabajo es el salario, un 33% considera que es el horario de trabajo y un 17% considera que es el tipo de trabajo. Es por ello que se puede conocer que los trabajadores sí tienen conocimiento sobre los requisitos que debe tener un contrato de trabajo. En el cuadro 4 podemos observar la pregunta: ¿conoce usted el tipo de contrato que firmó al ingresar a su empleo? Las alternativas a esta pregunta son sí, no, poco y muy poco. Con un total de 12 personas encuestadas, tenemos que según la encuesta realizada, se evidenció que el 58% de los trabajadores sí tienen conocimiento sobre el tipo de contrato que firmaron al ingresar al empleo. Un 17% no tienen conocimiento ya que no firmaron contrato al ingresar a su empleo y un 17% se considera que tienen muy poco conocimiento que no tiene conocimiento y un 8% tienen muy poco conocimiento. Con estos valores se llega a saber que no existe un total conocimiento sobre los tipos de contratos que se firman al ingresar a un empleo. ¿Cree usted que debería conocerse el Código de Trabajo, así como los tipos de contratos para tener claro las reglas del empleo que posee? Las alternativas a este interrogante son sí, no, poco y muy poco. Con un total de 12 personas encuestadas, según la encuesta realizada, se evidenció que el 50% de los trabajadores sí deberían de conocer el Código de Trabajo. El 25% señaló que deben de conocer poco y el 17% no consideran que deban de conocer el Código de Trabajo y un 8% considera que se debe conocer muy poco. Lo cierto es que se debe conocer el Código de Trabajo para tener claro las reglas que posee un empleo. Como conclusiones del proyecto tenemos: se puede evidenciar que sí existe conocimiento sobre qué son los contratos de trabajo. Sin embargo, existe una deficiencia por parte de los trabajadores
y conocer cuáles son los tipos de contratos. Está claro que los trabajadores encuestados conocen cuáles son los requisitos de un contrato de trabajo, al menos conocen los más fundamentales y no se desvían por los distractores propuestos. Se analizó que la clase trabajadora no está totalmente clara en reconocer las obligaciones del empleador, lo cual es un retroceso ya que no se puede reclamar sus derechos. Además, están de acuerdo en recibir charlas para poder aclarar sus dudas. Entre las recomendaciones se recomienda que al momento de realizar un contrato se estipule el tipo de contrato por qué se da el tipo de contrato y por qué se diferencia de los demás para que exista un mayor conocimiento en los trabajadores. Es fundamental que los contratos de trabajo especifiquen cuáles son los requisitos que se deben cumplir al momento de comenzar el empleo para poder evitar divagaciones e inconvenientes. Se recomienda capacitar a los trabajadores sobre los tipos de contratos y sobre las nuevas reformas del Código de Trabajo para así mantener al día a los trabajadores y evitar inconvenientes. Muchas gracias.